El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. 5 estudiantes resultaron heridos tras explosión de un laboratorio donde hacían experimento químico. Riña en colegio de Río Negro, Santander. 2 estudiantes se enfrentaron a golpes. Otra fuga de película. 16 reclusos que eran trasladados en un bus lo hacen volcar y huyen del lugar. El 29 de octubre entran en funcionamiento las cámaras salvavidas en Bogotá. Serán 50 puntos de control. Liberado en Cali un empresario de apuestas que había sido secuestrado desde hace más de un mes. Disturbios en Bolivia tras publicación de resultados electorales que le dan victoria a Evo Morales. Candidato perdedor califica de fraude escandaloso el proceso. Aumenta a 2 el número de colombianos que perdieron la vida en las protestas en Chile. Nueva fuga de película. Detenidos que estaban siendo trasladados en un bus de la policía se fugaron. Exguerrillera Sonia dice que se mantiene en el proceso de paz. Confusión porque Fiscalía de la JEP pide excluirla de la Justicia Especial. Conmoción en Medellín por un nuevo caso de feminicidio. La víctima es una joven de 20 años, quien presuntamente fue asesinada por su excompañero sentimental. 7 estudiantes heridos y cuantiosos daños en infraestructura dejaron las protestas que se presentaron en la Universidad Nacional de Medellín. Emergencia por lluvias en Barranquilla, inundaciones en el barrio Los Ángeles y casas destechadas en Los Nogales. Con videos quedó en evidencia cómo una banda de delincuentes desde sus bicicletas roba a conductores en Bogotá. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Mucha atención porque varios estudiantes resultaron heridos luego de una explosión en un colegio en Barrancabermeja, Santander. Las autoridades están investigando las causas de este hecho. La explosión se registró en esta sala donde funciona el laboratorio de química de este colegio en Barrancabermeja, Santander. Al menos 11 estudiantes resultaron lesionados. La llama se prendió, se fue por la manguera, prendió al tanque y duró como 2 segundos prendido y explotó. Y pues varias personas le cayó el líquido en la cara y pues tenía soda cáustica, Coca-Cola de aluminio y pues eso fue lo que causó la explosión. El experimento, que hacía parte de una demostración comprobada en ocasiones anteriores, no resultó como los estudiantes esperaban. Los estudiantes estaban presentando un proyecto que ellos mismos propusieron, ¿no? Era un motor que funcionaba con la presión de unos gases generados por una reacción. Ya el experimento había sido probado varias veces y hoy los niños le iban a socializar frente a los compañeros del grupo, ¿no? Desafortunadamente ellos debían controlar la presión, accionar una válvula porque había un manómetro que medía la presión. De pronto la emoción no lo hicieron y entonces eso hizo que la mezcla aumentara la presión y el recipiente que contenía la mezcla reventara, ¿no? 3 de los 11 estudiantes lesionados fueron valorados en hospitales locales. Más de 90.000 personas han sido víctimas de hurto en lo corrido del año en Bogotá. A través del uso de videos se pudo poner en evidencia cómo una banda de delincuentes desde sus bicicletas roban a conductores en Bogotá. Así es como 2 hombres a bordo de bicicletas aprovechan el trancón o los semáforos en rojo en Bogotá para delinquir. Como se observa en el video, un primer sujeto voltea el espejo de un vehículo con el objetivo de que el conductor baje el vidrio para acomodarlo. Y es justo en ese instante cuando llega su cómplice y en cuestión de segundos amenaza a las personas que van a bordo del carro y los despoja de sus pertenencias. Ante el panorama de inseguridad, los ciudadanos reaccionaron. Realmente distraen a la persona del otro lado del carro para mientras tanto están atracando o robando sus pertenencias a los carros. Sí. Hace falta la seguridad un poco más. En los sectores en los que se masifica la gente es donde siempre hay alguien que pues se cree que es muy avivado, pero realmente es una persona deshonesta. Pasó eso con una señora que iba al frente, en la parte de adelante. Pasó eso, esperaron a que parara el Transmilenio y el vidrio estaba abierto y le raparon el celular a la señora. Y es que el hurto a personas en cualquiera de sus modalidades ha dejado a 91.357 víctimas durante este año en Bogotá, aumentando el delito en un 18% en comparación al mismo periodo del año pasado.
En las últimas horas, el Gaula del Ejército rescató al empresario de apuestas Harold Bermúdez. El hombre había sido secuestrado cuando montaba en bicicleta por la vía Panamericana en el norte del departamento del Cauca. Javier, buenos días. Detalles del operativo. Luisa, televidentes, muy buenos días. Efectivamente, el rescate se realizó en el municipio de Buenos Aires, al norte del departamento del Cauca, y destaca el ejército que fue una operación limpia. No se hizo un solo disparo en este rescate. Después de casi 2 meses, Harold Bermúdez volvió a reencontrarse con su familia. El empresario de azar había sido plagiado por disidentes de las FARC mientras hacía deporte. Fue rescatado este martes por las autoridades. Sus familiares nunca perdieron la esperanza de reencontrarse. Sus secuestradores lo tenían encadenado de manos y de pies. Él nos comenta que el único alimento que le daban era 5 maduritos y 5 pedacitos de papa. Asimismo, él también mantuvo intacta esa esperanza del anhelado reencuentro. Él siempre pensó y tuvo la fe que Dios iba a hacer un milagro, y hoy Dios se manifestó de una manera extraordinaria porque nos mostró lo grande y poderoso que es Él. El operativo se realizó a las 3:30 am en la vereda Las Delicias, municipio de Buenos Aires, en el norte del departamento del Cauca. Llegamos exactamente al punto y pudimos rescatar sano y salvo al señor Harold, que lo tenían encadenado a la cama, y logramos la captura de 2 sujetos que pertenecen a la estructura de alias Majin Buu, exactamente a la estructura de alias Michael. Harold Bermúdez fue secuestrado el 4 de septiembre en la vía que de Santander de Quilichao conduce a Popayán, en el sector conocido como La Variante, en el norte del departamento del Cauca. En otras noticias, la alcaldía de Cali y la Universidad ICESI descubrieron una nueva especie de ave endémica. Se encuentra solamente en los farallones de Cali. La característica principal de esta ave es que el macho tiene coronilla color terracota, la hembra no lo tiene. No tiene vuelo largo, sus desplazamientos son cortos según los especialistas. Esta es la especie número 562 descubierta en uno de los predios de conservación propiedad del DACMA, inmerso en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Ellos encontraron que no se trata de la misma especie que existe en el norte del Ecuador, que es una nueva especie, que es un nuevo hallazgo de Cali. El alcalde de Cali, Maurice Armitage, ha señalado que esto es un descubrimiento de Colombia para el mundo. Este trabajo que viene haciendo el DACMA en predios del municipio, en predios que están cuidando las vertientes de nuestros ríos, que el hecho de haber descubierto esta nueva especie de ave es para nosotros una noticia maravillosa. Los investigadores destacaron la importancia del hallazgo de esta nueva ave endémica en el Valle del Cauca. El 50% de estas se encuentran en este departamento y cerca de 561 especies habitan en Santiago de Cali. Cali es catalogada por la comunidad científica como la ciudad de Colombia donde se puede realizar el mejor avistamiento de aves. Información desde la capital del Valle del Cauca, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. Por primera vez, Bogotá tendrá 243 mujeres auxiliares de la policía. Las bachilleres apoyarán las labores de vigilancia y control en las calles de la ciudad. Ellas son las 243 auxiliares de policía femeninas que por primera vez tendrá el país. A partir de hoy, estas mujeres estarán en las calles de Bogotá apoyando las labores de vigilancia y control y la socialización del Código Nacional de Policía. Trabajando con infancia y adolescencia, por supuesto en actividades de turismo y algo que es muy importante, en la convivencia diaria de la ciudadanía, específicamente previniendo que cometan actividades contrarias al Código Nacional de Convivencia Ciudadana. Puntualmente en diferentes ciclorrutas de la ciudad, troncales de Transmilenio y eventos masivos que se desarrollen en la capital harán presencia las nuevas auxiliares. La vicepresidenta de la República les dio la bienvenida y aseguró que aún hace falta pie de fuerza. El 11% de mujeres en la Policía Nacional es importante, pero todavía es insuficiente. Sé que cada vez habrá más y serán mejores. El servicio de estas mujeres será por 12 meses y además busca que se incorpore en las principales ciudades del país. Desde el 29 de octubre, Bogotá contará con cámaras salvavidas para detectar infracciones de tránsito. Los comparendos pedagógicos se impondrán desde el 1 de noviembre y los monetarios a partir del 25 de noviembre. En 2 semanas, usted verá cámaras de detección electrónicas de infracciones, o comúnmente llamadas salvavidas, instaladas en 50 corredores viales de Bogotá. El objetivo del sistema es que con el reconocimiento de las placas de los vehículos se podrá controlar el exceso de velocidad, si tiene o no el SOAT vencido, si cuenta con la revisión técnico-mecánica y además un comportamiento de
no respetar los semáforos, no respetar el rojo de los semáforos. También muy importante el tema de la velocidad en zonas escolares, el tema del respeto al carril preferencial cuando en algunos corredores lo tengamos. Quienes infrinjan las normas de tránsito serán notificados y sancionados de la siguiente manera. Se tienen 3 días hábiles después de la imposición del comparendo para enviar en copia física con la dirección que se tiene, que la persona dio en el RUNT. Usted tiene 11 días hábiles para cancelar la multa, si quiere con el 50%. El sistema fue contratado a través de servicio fijo por el número de cámaras y el cronograma establecido para el funcionamiento de esta será desde el próximo 29 de octubre. Iniciarán con multas pedagógicas a partir del 1 de noviembre y monetarias a partir del 25 de noviembre. El caos y la violencia se desataron en Bolivia después de que la Autoridad Nacional Electoral del país andino publicó un conteo preliminar que le otorgó una cuestionada ventaja al presidente Evo Morales para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta. Bolivia vive horas de tensión desde que el fantasma de fraude electoral desató una ola de disturbios en las principales ciudades del país andino. La rabia y la indignación se apoderó de miles de bolivianos que se tomaron las calles en rechazo al confuso y repentino triunfo de Evo Morales en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Cientos de ciudadanos apedrearon e incendiaron algunas sedes electorales, mientras que algunos manifestantes destrozaron una estatua de Hugo Chávez que fue inaugurada por Morales en 2013. Estas protestas estallaron después de que la Comisión Electoral Nacional publicó un tardío conteo preliminar que le otorgó una cuestionada ventaja a Morales, cuando la tendencia que la misma autoridad había revelado antes de detener súbitamente la transmisión de los resultados apuntaba a que los comicios se resolverían en una segunda vuelta contra su principal rival, el expresidente Carlos Mesa. Y mientras los manifestantes peleaban con la policía en las calles, el candidato de centro derecha tildó los resultados como un fraude vergonzoso y advirtió que no lo reconocería. El gobierno está intentando a través del Tribunal Supremo Electoral eliminar el camino a la segunda vuelta que claramente ha sido establecido. La Organización de Estados Americanos manifestó su preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. El Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados preliminares con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia. Mientras que el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, trinó: La OEA debe convocar de inmediato a una reunión de cancilleres y aplicarle la Carta Democrática a Evo Morales. Todo indica que está intentando robarse la elección. De momento, el último parte electoral conocido en Bolivia, con el 95% de los votos contabilizados, arroja que Morales alcanzó el 47% de los sufragios, superando por más de 10 puntos porcentuales a Mesa. Una diferencia que, de confirmarse, le asegura a Evo un cuarto mandato hasta 2025. Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunirá hoy con varios partidos políticos para abordar la crisis de su país, que llega al 5º día de protestas contra el alza en los precios del transporte. Las caóticas protestas que se han presentado en Chile en contra de las decisiones del presidente Sebastián Piñera por el alto costo de vida y la desigualdad de ingresos ya han dejado a 200 personas heridas y por lo menos 15 personas muertas. La Cancillería colombiana confirmó que dentro de los fallecidos hay 2 colombianos, aunque no han sido reveladas sus identidades. Además, según el ministerio, 17 colombianos han sido atendidos con la ayuda del consulado en Santiago de Chile. El gobierno de Piñera dio marcha atrás al aumento del precio del pasaje en el sistema de transporte que generó este caos, llamó al diálogo y afirmó que se reunirá hoy con altos funcionarios para lograr un acuerdo. Me reuniré con presidentes de partidos, tanto partidos de gobierno como partidos de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez hacia mejores soluciones. A pesar de este anuncio de Piñera de un acuerdo social, las protestas persisten pese a que se mantiene el toque de queda. En Líbano, miles de personas salieron a las calles para exigir la salida del gobierno del primer ministro Saad Hariri por una nueva ley tributaria que desató el descontento de los ciudadanos.
Las regiones y ciudades libanesas continúan siendo testigos de diversas manifestaciones y protestas que se han extendido a varias regiones y que durante las cuales han ocurrido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El presidente libanés Michel Aoun recibió una delegación de manifestantes frente al Palacio de Baabda y les aseguró su total solidaridad con sus demandas y que el gobierno inició una serie de medidas para aliviar las quejas de los manifestantes. La noche de Beirut es similar a su día. Manifestaciones surgieron del centro de la capital para luego extenderse en todas las provincias libanesas. No se cansó la voz de los manifestantes pidiendo la salida de la clase política gobernante en el país. El rechazo de la nueva ley tributaria fue la proverbial gota que colmó el vaso y de la cual se estalló la chispa de ira pública que ha paralizado el movimiento en todas las provincias, desde el extremo sur en la frontera con Palestina ocupada, pasando por Beirut hacia el norte en Trípoli. Una sola escena, cortando las carreteras principales y protestas en las plazas públicas acompañadas de la quema de neumáticos y escaramuzas con fuerzas de seguridad. En el resto del Líbano, 7 manifestantes resultaron heridos en la plaza Riyad Sol, en el centro de Beirut, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos en repetidas ocasiones para evitar que los manifestantes llegaran al Gran Serail del gobierno. Las voces populares elevaron sus demandas de cambio del régimen que llevó al país al borde del colapso económico. Continuamos en CMI Primera Emisión. Nueva fuga de película. 24 detenidos que estaban siendo trasladados en un bus de la policía lograron volcar el automotor y emprendieron la fuga. Natalia, buenas tardes. ¿Y qué detalles se conocen de esta fuga? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues el general de la Policía Nacional aseguró que estos detenidos no iban custodiados porque simplemente se custodian a los que son capturados. Estos iban a ser trasladados al CTP por comportamientos contrarios al Código de Policía. Por esa razón no iban custodiados. Veamos. En este bus de la policía iban a ser trasladadas al CTP de la Unidad de Reacción Inmediata de la localidad de Puente Aranda 24 personas por comportamientos contrarios a la convivencia y violación al Código de Policía. Durante su traslado, los retenidos saltaron y generaron movimientos al interior del bus hasta volcarlo para fugarse. Por supuesto, las personas que están identificadas con nombres propios tendremos que esperar a que la persona que iba conduciendo el vehículo, después de ser valorada en un hospital, nos diga si va a formular la denuncia penal y cuáles son los delitos que se le pueden endilgar a estas personas. Algunos testigos del hecho denunciaron que los infractores estaban siendo custodiados solamente por el uniformado que conducía el bus. Quienes se trasladan con medidas de seguridad son las personas capturadas. No obstante, estas personas que estaban dentro del vehículo están identificadas y se continuarán las investigaciones. Ante el reporte de 3 personas lesionadas, una de ellas con afectación en uno de sus pulmones, según las autoridades se presume que se trataría de una riña en medio de la fuga. Mire, pues la información que tenemos desde la Clínica del Occidente es que se atendieron a 2 personas, una de ellas de 22 años, otra de 50, ambos colombianos y ambos fugados. Uno de ellos continúa hospitalizado. Recordemos que las heridas que se registraron fue un golpe en la cabeza y el otro un golpe en su abdomen que se produjo en el momento de la fuga. Es por el momento la información que registramos a esta hora desde la Avenida de las Américas con Boyacá. Natalia Dávila en CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Confusión generó en las últimas horas un pedido de la Fiscalía de la Justicia Especial de Paz a esta jurisdicción para expulsar a la conocida guerrillera Sonia, porque decían aparecía en el video de Iván Márquez. Sin embargo, la desmovilizada desmintió que se hubiera rearmado. A esta hora, con el abogado de Anayibe Rojas Valderrama, el nombre de Sonia está Didier Chica. Didier, ¿qué responde el abogado? Luisa, muy buenas tardes. Pues hay varias versiones que indican que sería errónea esta información producida por la Justicia Especial para la Paz. Vamos a preguntarle directamente al abogado de la señora Sonia, que es Diego Martínez. Diego Martínez, ¿está rearmada hoy la señora Sonia o no? La señora Sonia Anayibe Rojas está cumpliendo plenamente con los acuerdos de paz. Ella en este momento se encuentra estudiando, ayudando plenamente con las actividades de reincorporación. Consideramos que es un injusto que tendrán que hoy efectivamente investigar las autoridades competentes, pero además quiero manifestar que ella hoy mismo me ha dado la autorización para que solicite a la Fiscalía General de la Nación para que se le escuche en versión libre, voluntaria, para aclarar todo lo que tenga que aclarar con la justicia. ¿No estuvo en ningún momento, puede haber sido para la fecha que se grabó el video, ella acompañando a Iván Márquez y a Santrich? Ella en este momento se encuentra plenamente dispuesta a responder cualquier pregunta, pero puedo decirle hoy al país que Sonia está
plenamente cumpliendo el acuerdo de paz y no se ha alzado en armas. Creo que es un injusto penal que la misma unidad de investigación de la acusación de la JEP tendrá que responder ante las mismas autoridades. Creo que hay un exceso en el uso de la competencia. En este país la unidad de investigación de la JEP no tiene funciones de investigación. Las funciones de investigación de este país la tiene la Fiscalía General de la Nación y ellos están abusando de su competencia. Gracias al abogado Diego Martínez, quien representa a la señora Sonia y a otros de los excombatientes de las FARC. Estamos atentos ahora a un nuevo pronunciamiento de la unidad de investigación de la JEP, quien había asegurado más temprano que de acuerdo a un análisis morfológico, la señora Sonia había regresado a las armas en compañía de Iván Márquez y Jesús Santrich. Información desde el norte de Bogotá, Didier Chica, CMI, La Noticia. Didier, muchas gracias. La Superintendencia de Transporte formuló pliego de cargos en contra de la alcaldía de Cartagena ante posibles actos de ineficiencia en su actuación contra la ilegalidad en el transporte. Por presuntamente no desplegar de manera eficiente sus instrumentos para disminuir y controlar la ilegalidad e informalidad en el servicio de transporte público en la ciudad amurallada, la Supertransporte tuvo que intervenir ante estas conductas. Estamos haciendo referencia al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del municipio de Cartagena, es decir, a la alcaldía de Cartagena, que es a quien le corresponde, mediante su organismo de tránsito, velar por la formalidad y la legalidad del transporte público al interior del municipio. Sumado a esto, se encontró que al parecer tampoco se inmovilizaron vehículos a los que se les impuso comparendos por ilegalidad. Por cada cargo podría generarse una multa de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos hablando de algo más de 590 millones de pesos. Es decir que en caso alguno, si se logra comprobar que los dos cargos están efectivamente dándose en la ciudad, podrían acarrear una multa de más de 1.000 millones de pesos. La actuación administrativa se dio gracias a las denuncias de una empresa de taxis. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión espere. Alrededor de 300 casas resultaron afectadas tras las fuertes lluvias que cayeron en la zona suroccidental de Barranquilla. Y en flagrancia fueron atrapados 3 hombres integrantes de una peligrosa red que se dedicaba a la tala ilegal de madera en parques naturales de Santander. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Alrededor de 300 casas resultaron afectadas tras las fuertes lluvias que cayeron en la zona suroccidental en Barranquilla en las últimas horas. Los barrios La Pradera y El Golfo son los más afectados. Una calle quedó totalmente inundada. Fabián, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación hasta ahora? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Preocupados por las constantes lluvias que están cayendo en esta parte de Barranquilla, se encuentran los habitantes del barrio El Golfo y La Pradera. En este momento cae una leve llovizna en este sector de la ciudad. También están preocupados porque no han recibido respuesta alguna de parte de la alcaldía. La lluvia se ha convertido en una de las preocupaciones que tienen los habitantes de estos sectores porque el agua le ha dañado varios enseres. Algunos habitantes de este barrio continúan sacando el agua lluvia que se metió en sus casas tras el desbordamiento del arroyo León. Pasaron la noche con sus casas inundadas. Con baldes y escobas continúan sacando el agua dentro de sus casas. Cada rato se mete el agua. Ayer, bueno, yo puse ese muro y ese muro se lo pasó. Yo tengo 3 niños. Dormir con esa agua allá adentro, eso no es bien. Según los habitantes de estos barrios, aducen que gran parte del estancamiento del agua es producto de la construcción de una vivienda en mitad de la vía. Con el aguacero de ayer se inundaron todos. Tenemos una problemática con la casa del fondo que no nos dejaron desagüe. Y todos nuestros vecinos se inundaron. La zozobra se apodera de estas personas cada vez que llueve. Aún no reciben ayuda alguna por parte de la administración distrital. Hacemos un llamado de atención a prevención de desastre y planeación que lleguen aquí urgente a este sitio. Esto aquí aumenta el agua hasta 50-60 centímetros. El barrio de Los Nogales también resultó afectado con los fuertes vientos. 26 casas resultaron destechadas. De otra parte, les informamos que la directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar aquí en Barranquilla entregó cifras sobre el abuso sexual a menores. Dijo que el departamento del Atlántico ocupa el 3er puesto superando al departamento de Antioquia. Luisa, y entregó una cifra bastante preocupante. A diario, 39 niños son abusados sexualmente en nuestro país. Según la directora del Bienestar Familiar en el país, las cifras de abuso en contra de los menores continúan aumentando.
En este momento hemos abierto 777 casos por violencia sexual en el Atlántico. En el país en total llevamos 10.528 casos de violencia sexual. Bogotá presenta el mayor número de casos con 2.968 casos, le sigue el Valle del Cauca con 953 casos. Desde la Fiscalía se anunció que el abuso en contra de los menores se ha incrementado por la migración de los venezolanos. En los últimos 5 años, las conductas de abuso sexual delictivas cometidas contra niños y niñas sobrepasan los 150.000 casos. Estas declaraciones se dieron en un evento de la Gran Alianza en contra de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. 500 madres comunitarias fueron instruidas en el Atlántico en cómo detectar a los menores que están siendo víctimas de objeto sexual. Luisa, para el cierre le tengo 2 datos. Uno, la Fiscalía invita a aquellas personas que vienen de Venezuela a nuestro país y que desafortunadamente sus menores han sido víctimas de abuso sexual que denuncien ante las autoridades competentes. Y por otro lado, le informo que la Fiscalía trabaja para la desarticulación de una banda que se dedica al abuso de menores como turismo sexual en varias ciudades de la región Caribe. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI. La noticia. Fabián, muchas gracias. La Cruz Roja Colombiana adelanta el grado de 35 exguerrilleros que tomaron la decisión de dejar las armas por un lápiz y un cuaderno. La Cruz Roja Colombiana implementa como respuesta a los acuerdos de paz en el país el proyecto Fortalecimiento de Comunidades para la Paz, el cual busca capacitar y formar a 135 reincorporados. Durante muchos años que estuve en guerra no tuve la oportunidad de coger un libro y estudiar a fondo. En sí lo que es más importante para uno es la educación. Una vez ya fortalecido, ponerlos a la comunidad al servicio de sus familiares y lógicamente al servicio de las comunidades para que contribuyan a este fortalecimiento. Las zonas donde hace presencia la entidad son norte de Santander, Antioquia, Cauca, Arauca, Caquetá, Bogotá, Tolima y el Meta. La educación es una batalla más que se logra y que perfecciona a cada ser humano en su bienestar de vivir. Los hemos capacitado en áreas importantes, en áreas donde ellos les va a servir para defenderse en la vida. Son 135 excombatientes que reciben su certificación académica. Hoy se adelantan 35 grados en la capital del país. Y en flagrancia fueron atrapados 3 hombres integrantes de una peligrosa red que se dedicaba a la tala ilegal de maderas en parques naturales de Santander. En plena reserva forestal, integrantes del llamado Cartel de la Madera habrían montado su propio aserradero, talando especies protegidas, las cuales sacaban en camiones para el interior del país. Esos hechos se registran en los corregimientos de Yarima, jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurí, en la vereda La Colorada. Ahí se captura alias el chileno, alias Pepe y alias el Conejo. Pese a los esfuerzos para atacar este delito, las autoridades ambientales se declararon impotentes y reclaman más ayuda del gobierno nacional. Buscar mano dura a estos criminales que nos han acabado con el bosque, buscar cómo interactuamos con las corporaciones autónomas. Los 3 sujetos capturados por tropas de la 5ª Brigada del Ejército, en coordinación con la Fiscalía y Policía, fueron presentados ante un juez de garantías, quien ordenó su retención en centro carcelario por los delitos ambientales de tala y tráfico de especies en vía de extinción. A horas del fin de la tregua, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que cerca de 700 u 800 kurdos están abandonando la zona ocupada por tropas turcas en el noreste de Siria, tras el acuerdo con Estados Unidos para ponerle fin a la operación militar en esa zona que dejó decenas de heridos. Sin embargo, Turquía amenazó con una ofensiva más intensa y más poderosa contra las milicias kurdas si no se retiran de esa zona controlada por Turquía en ese territorio. Entre tanto, Rusia, principal aliado de al-Assad, trabaja como mediador en ese conflicto que podría desestabilizar la paz en la región. Y el presidente turco Recep Erdogan anunció que los objetivos de la operación Fuente de la Paz, como él lo expresó, primero es asegurar la frontera turca con Siria y segundo, reasentar a cientos de miles de sirios, mientras algunos países occidentales imponen sanciones contra su país. Pero, ¿cuán efectivas son estas sanciones?
Con pasos firmes, Turquía realiza una demostración de fuerza después de 45 años de su invasión del norte de Chipre. En aquel momento, con su invasión militar, Ankara dividió a esta isla estratégica en dos partes, las cuales son conocidas como Chipre turco y Chipre griego. Hoy, y con voz desconfiada, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan está separando verbalmente un área que la describe como una zona segura en la frontera sirio-turca y considera que la invasión del norte de Siria no es menos importante a lo que llamó la operación de paz en Chipre. Sin embargo, entre lo que se desea y la realidad hay un campo dinámico, no solo militarmente, sino en términos de las negociaciones turco-sirias bajo los auspicios de Rusia. Ya Siria ha tomado el control de la ciudad de Manbij, mientras se movilizan fuerzas sirias para llegar a Ain al-Arab. Mientras tanto, los pasos occidentales solo se asemejan a la retirada gradual de las tropas estadounidenses del norte de Siria. Al mismo tiempo, se han impuesto sanciones estadounidenses contra los ministerios de defensa y energía turcos, y en lo que pasan las horas, salen a luz otras sanciones europeas, donde Gran Bretaña ha seguido los pasos de Francia y Alemania, suspendiendo sus exportaciones de armas a Ankara. Pero ¿cuán efectivas son estas sanciones después de la insistencia turca en continuar la invasión? Una pregunta que se queda abierta, siempre y cuando algunos países recurran al método de sanciones en estos casos. Miles de líderes mundiales asistieron a la majestuosa ceremonia de entronización del emperador Naruhito de Japón. Desde el Palacio Imperial de Tokio, con unas bravas palabras, el nuevo emperador se comprometió a respetar la Constitución e incluso a iniciar una nueva era imperial basada en la esperanza de los ciudadanos. Naruhito relevó hace 5 meses a su padre Akihito. Hacemos una breve pausa en CMI, primera emisión, y al regresar espere. Conmoción en Medellín por nuevo caso de feminicidio. La víctima es una joven de 20 años quien presuntamente fue asesinada por su ex compañero sentimental. Ya volvemos. Continuamos en CMI, primera emisión. En una verdadera trifulca terminó un choque de palabras entre dos estudiantes en Río Negro, Santander. Desde Bucaramanga, el reporte con Ana Mercedes Ariza. Ana, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues esta nueva batalla campal que se registró en pleno salón de clases entre estudiantes de primaria se habría originado por un comentario en las redes sociales. Grabadas por sus propios compañeros de clase, quedaron estas dos menores que se trenzaron en una batalla campal de golpes y tirones de pelo por un comentario en WhatsApp. Tanto la secretaria de Educación como los docentes aseguran que el problema viene de casa y por más campañas que se hagan, solo los padres pueden corregir esta falla. Se llamaron a los padres de familia para generar las actuaciones restaurativas del caso. También se llamó al ICBF para el restablecimiento de los derechos y se hizo la remisión al Comité Escolar de Convivencia. Siento que están haciendo quedar mal el colegio porque pelearon con uniforme. El problema es que no hay familia, una organización de familia fuerte que jalone unos valores y unos principios, unos mínimos éticos que nos permitan a todos vivir. Sumado a este programa piloto, las instituciones del departamento manejan 3 estrategias: en capacitación a docentes, en convivencia escolar y en escuelas de familia, para reducir la tasa de agresiones que mensualmente se está disparando. Se espera que con estas nuevas políticas de formación y conciliación se merme este tipo de actuaciones entre los estudiantes de los colegios públicos en Santander, que se está volviendo una mala costumbre y un mal ejemplo nacional. Es todo por el momento en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Feliz tarde. Ana Mercedes, gracias. Emergencia en un colegio en Barrancabermeja, Santander. 11 estudiantes resultaron lesionados cuando el experimento de química que realizaban se salió de control y causó una explosión. Según estudiantes y profesores, la práctica de un experimento en unos tubos de ensayo habría provocado la explosión que causó heridas a 11 menores que se encontraban en este salón de clase. La llama se prendió, se fue por la manguera, prendió al tanque y duró como 2 segundos prendido y explotó. Y pues varias personas le cayó el líquido en la cara y pues tenía soda cáustica, Coca-Cola de aluminio, y pues eso fue lo que causó la explosión. La explosión solo causó daños en el aula de química. Las autoridades investigan si el colegio contaba con los sistemas de seguridad necesarios para atender este tipo de emergencias. Los estudiantes estaban presentando un proyecto que ellos mismos
propusieron, ¿no? Era un motor que funcionaba con la presión de unos gases generados por una reacción. Ya el experimento había sido probado varias veces y hoy los niños le iban a socializar frente a los compañeros del grupo, ¿no? Desafortunadamente ellos debían controlar la presión, accionar una válvula porque había un manómetro que medía la presión. De pronto la emoción no lo hicieron y entonces eso hizo que la mezcla aumentara la presión y el recipiente que contenía la mezcla reventara, ¿no? Los menores heridos reciben atención médica en 2 centros asistenciales del puerto petrolero. La secretaria de Educación del departamento señaló que aunque esta secretaría está descentralizada, su despacho hará acompañamiento tanto a las investigaciones como a los alumnos que resultaron afectados. Y hay conmoción en Medellín por un nuevo caso de feminicidio. La víctima es una joven de 20 años quien presuntamente fue asesinada por su excompañero sentimental. La cifra de homicidios en la capital antioqueña llega a 500. Yusi, buenas tardes. Detalles de la historia. Hola Luisa, buenas tardes. Según la Secretaría de Seguridad y también de Policía, el presunto sospechoso, el principal, sería su exnovio, quien en repetidas ocasiones, según algunas denuncias que hicieron sus familiares, la habría amenazado y por eso adelantan su búsqueda. El cuerpo de Sandri Lizeth Guerrero, de 20 años, fue encontrado al interior de su vivienda en el nororiente de Medellín con múltiples heridas por arma blanca. Según las autoridades, se trataría de un crimen pasional, pues el principal sospechoso sería su excompañero sentimental, quien la había amenazado varias veces. Le habría propinado 2 heridas con arma blanca, causándole lastimosamente la muerte. Tenemos, por supuesto, el indiciado de este hecho en particular. Se trataría de un presunto feminicidio que está siendo investigado por parte de las autoridades y que tiene que resolverse en el menor tiempo posible. La Secretaría de Seguridad adelanta las investigaciones para ubicar al asesino. Con la muerte de la joven son 39 mujeres asesinadas y llega a 500 la cifra total de homicidios en 2019 en Medellín. Tenemos que seguir fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado, que sigue aportando la gran mayoría de los casos de homicidio en Medellín, pero también, por supuesto, el llamado a la comunidad para acceder a los organismos del sistema de justicia cercano al ciudadano. Justamente en las últimas horas también fue hallado el cuerpo de un menor en una casa abandonada del corregimiento de Belén Altavista. Y ya hay algunas reacciones sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena el traslado de detenidos que están en las estaciones de policía de Medellín. El sindicato del IMPEC, por ejemplo, dice que no tiene cupo para recibirlos en las cárceles. Este es el panorama en las 21 estaciones de policía de Medellín. Más de 1.900 detenidos que permanecen en el máximo grado de hacinamiento. El fallo de la Corte Suprema de Justicia ordena su traslado inmediato. La personería de la ciudad justamente había interpuesto una tutela a la Corte Constitucional en abril de este año en la que solicitaba hacer este cambio. No solamente ordena que se tienen que desocupar las estaciones de policía, sino igualmente genera otras órdenes a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, el de construir una cárcel metropolitana para los sindicados que involucre al municipio de Medellín y lógicamente su área metropolitana. Defensores de derechos humanos tienen sentimientos encontrados ante el fallo, pues dicen que esta no sería la solución total y traería más problemas. El fallo de la Corte Suprema de Justicia es histórico en el sentido de que deja sinsabores, porque van a trasladar un problema de un lugar a otro, van a pasar del purgatorio al infierno. Entre tanto, el sindicato del IMPEC dice que no lo recibiría, pues el hacinamiento en las cárceles supera el 300%. No hay posibilidad física de recibir a las personas privadas de la libertad que pretende el fallo, y peor en las condiciones y en los ultimátum como lo define. La alcaldía de Medellín, por su parte, anunció que ya se giraron los recursos y se adelanta el proyecto para la construcción de la cárcel de los que aún no están condenados. Y en otras noticias, 7 estudiantes heridos y también cuantiosos daños materiales dejaron los disturbios en la Universidad Nacional de Medellín. Los desmanes se dieron tras el paro decretado por estudiantes de universidades públicas en Medellín que durante varias horas, como se ven en estas imágenes, se enfrentaron al ESMAD en los alrededores de la Universidad Nacional. Un grupo de encapuchados que pretendía hacer una barricada para bloquear el acceso entró a una de las oficinas de mantenimiento y destruyó 8 cámaras de seguridad. Además, saqueó el lugar. Y de allí sacaron elementos de construcción, teleras, mallas, maderas, herramientas para armar una barricada. 7 estudiantes resultaron heridos durante la manifestación. Uno de ellos sufrió graves afectaciones. Uno de ellos bastante complejo. Un estudiante que estaba
sin poder respirar por los gases lacrimógenos. Es un estudiante que tiene un cuadro de epilepsia. Los estudiantes se sostienen en el paro, pero rechazan los actos vandálicos. No precisamente muchos de los estudiantes estamos de acuerdo con eso. No somos generadores de violencia, pero sí queremos también que de una u otra forma se oiga pues el sentido de la manifestación. Entre el pliego de peticiones de los manifestantes está el cese de actividades, situación que no está contemplada por parte de las directivas, pues deben cumplir con el cronograma para finalizar el semestre 2 en enero de 2020. Estas imágenes ya están siendo analizadas por las autoridades. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, gracias. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación, La Medium. Que pasen feliz tarde.